no es de hacer de juegos en la ruleta, sino que lo que se trata es de establecer un seguro social, como tienen todos los países del mundo, excepto acá, donde todas las cotizaciones se las llevan el mercado de capitales y el fisco termina pagando la mayor parte de las pensiones. Entonces, y que son, por la misma razón, muy bajas. Entonces, yo quiero, fíjate, en esta ocasión, pedirle a nuestro director, Hugo Facio, que intervenga en el debate. Porque yo tengo la impresión de que, bueno, yo entregué las cifras que actualizamos regularmente, hacemos ese trabajo. eh, la verdad que pasamos algunas rabias haciéndolo, digamos, pero que creemos que es una cosa importante. Básicamente calculamos el flujo de caja de este sistema, es decir, cuánto se le pone y cuánto se le saca. Y eso es una información exclusiva de Senda. Y creo yo que es una manera de, así se evalúan los proyectos, una buena manera de ver a quién se beneficia con esto. Porque también vemos quién se lleva la plata, y qué empresas se llevan la plata y qué grupos se llevan la plata. Entonces, pero en fin, ese es el aporte que nosotros hacemos. Pero la impresión que yo tengo es que en este momento hay una coyuntura política, que es una coyuntura muy complicada, muy complicada. Yo decía que cuando hablaba de llevar al país en recesión, ¿no es cierto?, siempre va a ser una brutalidad, pero llevarlo a una recesión cuando hay una crisis política nacional de deslegitimación del sistema político es criminal, es una cuestión antinacional, es muy grave. Entonces, y el propio sistema político ni siquiera es capaz de frenar eso. Entonces, el imponer, digamos, en este caso a las autoridades económicas que hagan lo que tienen que hacer para que no se vaya a una recesión, no se pierdan 192.000 empleos en un mes. Entonces, comparado con el año anterior. Pero bueno, y yo quiero pedirle a Hugo que se refiera a este tema en sus 2 o 3 últimos informes económicos, incluido el de este mes. Hugo se ha referido de forma muy sucinta y muy clara respecto a lo que es el sistema de pensiones chileno, a cómo, digamos, la verdadera reforma tributaria que hay que hacer es acabar con este subsidio gigantesco al mercado de capitales, recuperar las cotizaciones para pagar pensiones y mejorarlas de verdad. Bueno, y también se ha referido al tema político grueso. Lo ha hecho en todos estos informes, en varias otras intervenciones. Entonces yo quiero pedirle a Hugo que, dado que hay en este momento una discusión política en el Parlamento, pueda entregarnos su visión al respecto. Me da la palabra a mí. Por favor. ¿Y Guillermo terminó ya? Sí. Sí, sí, ningún problema. Muchas gracias. Eh, yo partiría, Manuel, ¿en qué momento estamos? Valoro mucho lo del domingo, ¿no? Lo que Mario Villanueva señalaba de la diferenciación del movimiento normal de FP. Ojalá sea un éxito. Necesitamos que sea un éxito. Porque como aquí se ha dicho, sin movilización social podemos estar hablando varios días seguidos y estamos ahí mismo. Bueno, ese es un hecho muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa está ocurriendo? Hay una búsqueda por parte del gobierno de llegar a un acuerdo unánime. Cuando se habla de acuerdo unánime, un acuerdo con la derecha, básicamente, para cómo enfrentar la reforma, el proyecto que está presentado al Congreso. Que en mi opinión, reforma le queda bastante lejos, no tiene mucho. Pero ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Se discute el aumento de las cotizaciones? No se discute, eso se da por un hecho. ¿Se discute que los recursos van al mercado de capitales? No se discute, eso se da por un hecho. ¿Se discute que el fisco sigue poniendo la plata? No se discute, se da por un hecho. Eso es lo que están discutiendo. Entonces, ¿cuáles son los temas que dan páginas en los diarios de debate?
si ese 6% que no se deberá subir nunca, se reparte de tal manera o tal otro. Eso no modifica en nada la situación. No modifica en nada. Pero ese es el gran debate. ¿Qué otro debate hay? Si las plantas y Me seguramente en parece estas discusiones como que esa de los técnicos que... te vamos a rogar, Hugo, si puedes repetir la última frase porque se interrumpió un momento ahí. ¿Y cuál es la última frase? ¿Qué otra cosa se discute? No, yo digo, ¿qué se discute? O sea, la cotización, no, se da por un hecho. Que la plata va al mercado de capitales, no se discute, es un hecho. O sea, los trabajadores financian el mercado de capitales. Eso se da como punto central. Mira, desde el punto de vista de Marcel, ese es el punto central de la reforma. Es el Claro. punto central. Cuando él habla de Estados Unidos, eso es lo que destaca. Es el gran valor, digamos, de esta llamémoslo entre comillas, reforma. Entonces, pero si uno analiza que cuáles son los temas de discusión, son los otros que yo estaba señalando. Cómo se reparte ese 6%, 2, 4, 3, qué sé yo. Ese es un tema. Un tema mucho más trascendente que maneja los recursos, ¿no? Y la presión va en el sentido de que lo maneje tanto el Estado como los privados. Yo creo que eso es la fórmula que van a llegar. Pero y entonces pudiera ser que se vuelva a hablar de una FP estatal, que tampoco cambia en nada el sistema. Esa es la discusión política que hay. Entonces, a mi juicio, el tema de fondo es si nosotros nos hacemos al margen de esa discusión política o no. Y yo creo que hay que, en la medida de nuestras posibilidades, buscar incidir sobre esa discusión política, señalando muy claramente que esa discusión no lleva a nada. No lleva a nada. Desde el punto de vista de las transformaciones que tiene que tener el sistema previsional. Necesita Mario Villanueva hablaba de esto de reformas estructurales. Evidentemente se necesitan reformas estructurales, pero por este camino no hay reformas estructurales. No hay reformas estructurales. Pues la reforma estructural tendría que ser que las cotizaciones se destinen para lo que son, beneficios previsionales, que no vayan al mercado de capitales, que eso permite subir las pensiones. Justo ahora se te está interrumpiendo la transmisión, pero dale nomás, porque Pero se está cortándonos. sí, Bueno, a mi juicio es el tema de fondo. Yo creo que hay que hacer llegar una opinión a estas reuniones, debates que se están haciendo, y por ahí no se va para ninguna parte. Que la reforma previsional enviada por el gobierno no modifica el sistema, lo fundamental. Las propuestas de los parlamentarios de derecho menos, claro. que por ese lado no vamos. Ahora, realmente el ideal sería, a mi juicio, que movimientos como este del domingo de la Noma FP tomaran esa bandera. Eso sería el gran paso adelante. Porque eso toma mucho más fuerza que lo diga yo, que se me corta la transmisión. O no, la cosa es que el movimiento social lo haga suyo. Claro. Si el domingo el movimiento Noma FP planteara que por el camino no sea a ningún lado, que esas comisiones no resuelven el problema, sino una cosa de otro tipo, que los trabajadores rechazan, o llamaba que se rechace esta reforma que está en camino. Yo creo que ese es el camino. Entonces yo creo que hay que buscar abrir la discusión. Y la discusión en lo fundamental no se va a hacer en el Congreso, para que si se abre realmente, se va a hacer fuera del Congreso. Lo que no quita que tratemos que la discusión se arme también en el Congreso. Pero ahí hay que buscar formas de cómo llegar al Congreso, ¿no? O sea,
me parece que un paso legítimo a dar es que la opinión que es de este tipo se haga llegar a la Comisión de Trabajo, pero para decirle rotundamente que el camino que están siguiendo no lleva a nada, no lleva a nada, y destacar ahí los 4 o 5 puntos centrales que a mi juicio tienen que tener en este momento. Rechazo un aumento de las cotizaciones, que desgraciadamente no es una bandera que tomó el movimiento sindical, salvo que me equivoque. Pero el rechazo a la cotización, el aumento de cotización es un punto clave, porque eso vendría siendo la reforma. La reforma es que los trabajadores metan más plata, y para que esa vaya en un porcentaje elevado al mercado de capitales. Esa es la reforma. Y se consolida esta reforma del mercado de capitales, que según Marcel requiere todavía varios años por delante para reconstituir lo que se necesita. Hay que estarle sacando a los trabajadores durante muchos años la plata para que esto llegue a los límites que se quiere llegar. Yo creo que por ahí viene ese es el gran asunto. Muy importante lo del domingo, ojalá esto sea un éxito. Ojalá levante aparezca una plataforma clara del domingo. A mi juicio, la plataforma clara en este momento tiene que ser rechazo a todas estas comisiones y formas de discutir por el gobierno y por la oposición. Hemos llegado a la cosa que estamos discutiendo ya con los republicanos. Los republicanos están metidos en la mesa de discusión. Y paralelamente está caminando esto de la Constitución, en que luego se va a plantear el debate de fondo, porque ayer se presentaban las modificaciones. Y lo que parece entenderse es que por lo menos lo que terminó predominando dentro de los republicanos es plantear su verdadero punto de vista. Porque hasta ahora yo tenía la impresión que había dos corrientes, una que planteaba eso y otra que era esto, que lo mejor es que esto saliera sin que hubiera mucho problema para que todo siguiera caminando en el camino después de una nueva elección y que gane la derecha y tengamos a Casco como presidente, ¿no? Pero pareciera que tengo la impresión que avanza lo otro, de que van a aparecer las banderas más de fondo republicanos, que tienen varias cosas de fondo desde el punto de vista del movimiento sindical también, ¿no? Porque ponen condiciones en relación con la huelga, con la cosa zonal, qué sé yo, de todo tipo. A mi juicio, ese es el gran tema de fondo. Masa por un lado, que eso es la cosa del domingo, y lo otro, buscar abrirla, o sea, buscar que se genere discusión en torno al rechazo a lo que se está haciendo. Entonces, pues las expectativas están, bueno, ¿qué terminan diciendo los técnicos? Muy probable que no se pongan de acuerdo. Y se ponen de acuerdo a hacer fórmulas intermedias entre lo que dice el gobierno y lo que plantea la derecha. O sea, ahora decir, entre esto que la plata va a ser por el Estado o no, que haya abierto para... Eso por mi parte, Manuel. Muchas También gracias. buscar las interrupciones, ¿no? No, sí, bueno, parece que está metida el diablo y metiendo la cola pero se entendió clarito. Y a mí me parece que nos das una gran lección de claridad respecto de lo que hay que hacer. Bueno, por lo menos Senda va a hacer lo que nuestro director quiere y le va a mandar una carta abierta a la Comisión de Trabajo. Ahora estaríamos encantados si ustedes la firman también, mejor todavía, porque realmente la situación ha llegado a un punto en el cual, digamos, hay que darle un giro. Y la manera de hacerlo es saliendo a la calle, como plantea nomás AFP, y planteando las cosas de fondo. Porque ese es el camino y eso es lo que, la manera, es lo que el pueblo quiere, pues. Si el pueblo eligió este gobierno para que haga los cambios,
Y si se no hace los cambios, se desprestigia todo el sistema democrático y los únicos que ganan es la ultraderecha y los que se plantean de partida como antidemocráticos. Entonces, eso no puede ser. Y por lo tanto, hay que salir como dice nuestro director. O sea, que eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo quiero ofrecerle la palabra a alguno de los otros participantes, si quiere hacer un comentario adicional, o nos quedamos con las palabras de nuestro director. Bueno, nos quedamos. Perdón, Mario, adelante. No, muy breve, digamos, porque como yo te había dicho, tenía que retirarme, me están ahí apurando con mi otra reunión. No, lo único que quería decir que me parece muy clarificadora las palabras del compañero Hugo Pacio. Digamos, lleva claridad a que tengamos que poner en el centro lo que hay que poner en el centro, ¿ah? Y no irnos en esta discusión secundaria, digamos, que en la que está el gobierno, esto que él decía, digamos, de tratar de llegar a acuerdos entre los técnicos, que, digamos, cómo amononan el sistema, digamos, y cómo le entregan más recursos al mercado de capitales, pero esto no es reforma. ¿Ah? Aquí no hay una verdadera reforma, ya hay que ir al fondo del sistema y poner el tema político en el centro. Y bueno, la marcha del domingo es muy sustantiva. No va a ser como las grandes marchas del 2016, que como bien recordaba Guillermo, se cumplen 7 años ahora, pero sí, digamos, los que lleguen, con los que lleguen tenemos que seguir marchando y seguir creciendo, digamos. De ahí hay que partir para ir a este cambio de fondo que se requiere y que nos va a costar, pero no nos queda otro camino que ese, digamos, que pisar las calles, que ir por las calles. Así que solo eso brevemente, y bueno, y muchas gracias por la invitación una vez más, y los tengo que dejar, aunque parece que estamos terminando. Sí. Terminamos con tus palabras, Mario. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención, que siempre pone un ángulo que es muy divertido, en realidad, sobre una argumentación muy de otro nivel. Y Hugo, muchas gracias por tu intervención. Mario ya lo ha dicho todo al respecto. Así que con esto terminamos esta nueva sesión de I+6 Senda. Tendremos el próximo mes otra. Estarán nuestros amigos aquí con nosotros. Tenemos a fin de este mes un tema muy importante en la serie Senda, legado del presidente Allende en el 50enario de su inmolación. Tenemos la presencia en Senda de la exministra Begoña Yarza, que va a participar y va a decir cosas importantes. Tenemos el honor también de tener nada menos que al director de FONASA, Camilo Sil, y que es un hombre que probablemente va a poder hablar poco, pero lo que habla tiene mucho peso. Entonces, muy importante su presencia, que agradecemos desde ya. Y tenemos también a el ministro de Salud del Gobierno Popular, Juan Carlos Concha. Entonces va a ser un magnífico panel, han sido muy emotivos los anteriores, muy contundentes, y en que vamos a hablar de cómo acabar con el abuso de la ISAPRE. Y de eso vamos a hablar, y haciendo memoria del presidente Allende. Así que los esperamos. Eso va a ser, me parece, Roxana, el 27 de este mes a las 6:30. Bueno, nos despedimos por esta noche. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Un abrazo. Muchas Un abrazo. gracias. Adiós, gracias. Chao. Nos vemos el domingo. Hay que ir. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, eso. Chao. Eso. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.